Megalópolis HS es el pretexto. Rafael Muñiz Razo es el sujeto que va a hablar delante de este micrófono. Aquí a mi lado está mi carnal. El tema de hoy, Día de Muertos en México. ¿Por qué lo celebramos? ¿Qué significado tiene? ¿Y cómo lo llevamos a cabo todos los mexicanos? Vamos a comenzar. Primero, esta tradición de Día de Muertos data de antes de la conquista. Quiere decir que los mexicanos indígenas en aquel entonces, cuando fallecía un ser querido o una persona, aunque no fuese querida, lo envolvían en un petate. De ahí la frase, ya se petateó. Es obvio que ellos de un momento a otro no dijeron, vamos a envolverlo en petate y enterrarlo. Seguramente antes de que se diera esta sepultura se conservaba el cuerpo y por naturaleza empezaba a descomponerse, y ellos empezaron a pensar cómo poder hacer algo con respeto hacia este ser que había fallecido. Es por eso que en un momento determinado utilizan el petate, lo envuelven, le dan respeto con eso y buscan un campo santo para sus tradiciones y lo entierran. Desde ahí data. Que venga la conquista y empieza a darse otro sentido o un sentido complementario de las tradiciones indígenas a los conquistadores. De ahí se ve que en los elementos que forman un altar, por ejemplo, ya se le empieza a dar la connotación católica. Aquí mi carnal va a hacer un comentario. Él es muy ilustrado en este tipo de contenido y vamos a continuar con esto. El, bueno, yo soy Martín Castillo, el carnal, y bueno, vamos a platicar acerca precisamente del Día de Muertos. Pues ya hizo una pequeña recuerdo y una rememoranza de cómo es que nace esta tradición aquí en México sobre de alguna manera el homenaje que hacemos a los ya fallecidos, a la gente que ya se fue, y que de alguna manera cada 2 de noviembre pues les damos ese honor, por así decirlo, o recordar a aquellas personas que ya no están en este plano. eh, y entonces de alguna manera nosotros desde hace mucho tiempo, antes que llegaran los españoles, bueno, pues ya de alguna manera se tenían las costumbres de recordar a aquellas personas. Como decía Rafael, pues desde entonces se daba cierta homenaje a los muertos por medio de ciertos altares que se creaban entonces, y que más que darle una connotación religiosa era más bien recordar que los muertos iban a ocupar un espacio o un lugar fuera de este mundo, digamos, en un lugar donde nosotros como seres vivos pues no tenemos acceso, ¿no? Y que solo hasta la muerte vamos a poder llegar ahí. De ahí pues que nacen tantas y tantas ideas y pensamientos en cuanto a dónde se dirigen todos esos almas y espíritus a esos personajes que vivieron, que compartieron con nosotros, que nos dejaron algún legado, que finalmente pues nosotros lo que hacemos es recordarlos estos días. El 1 de noviembre lo utilizamos para recordar a los fieles, a los niños, a los ángeles, dicen, o sea, a los muertos infantiles, aquellos que pues prácticamente todavía no llegaban a una edad adulta y que desafortunadamente perdieron la vida, y entonces a ellos son los que se recuerda. Y el 2 de noviembre pues se recuerda pues a todos los demás, a todos los fallecidos, a todos los muertos. Y en ocasiones llevamos a cabo todo un ceremonial, en algunas casas lo hacen con mucha solemnidad, otros siguen protocolos muy apegados a su religión, muchos de ellos
pues tienen algunos detalles que prácticamente ninguno sabe ni para qué los usa. En realidad, por ejemplo, los altares que llevamos a cabo, son algunos de ellos, pues muchos que no sabemos por qué los hicieron la gente, ¿no? ¿A qué se debió el hacer un altar? Bueno, pues es que todo tiene un significado y una razón de ser. De alguna manera esto nos va a ayudar a entender mejor cómo es el desarrollo de la tradición mexicana y cómo vamos a descubrir la razón de por qué los altares son de esa manera. Vean ustedes que en los altares ponemos una infinidad de cosas. Se habla de la flor de cempasúchil, pero también se habla de otro tipo de elementos que forman parte de un altar, que como pueden observar, pues son altares de gran colorido y que llevan pues un mensaje a los que al construirlo, de alguna manera, al irlo haciendo, es más el estar recordando a esas personas que en un momento dado pues estuvieron con nosotros. Esas personas precisamente son las que vamos a recordar cada vez que tengamos que hacer un altar. Fíjate, y ponemos, Martín. Perdón. Sí, ponemos una foto ahí y esa foto es la que pues nos hace especificar a quién le estamos dedicando ese altar. Llama la atención que estamos hablando de la muerte, y al hablar de la muerte reflejada en un altar de muertos, hay mucho colorido y pareciera contradictorio que si se está hablando de algo triste, se refleja algo alegre por medio de un altar. Para empezar, el altar es un sitio sagrado, un sitio que es específico precisamente para poner toda una serie de elementos que van desde la foto del fallecido o los fallecidos, poner también los alimentos que le gustaba comer al difunto. Pero llama la atención, si se fijan, los colores: es papel picado, rosa, morado. El morado es significado en este caso de dolor, de muerte, de fallecido. Pero hay algo, un elemento muy importante: la flor de cempasúchil. Esa flor que vemos, que es un color amarillo, que por lo regular está así como se refleja en la pantalla, pero también está en forma de pétalos en un camino, y eso tiene un significado. Se supone que el 2 de noviembre el alma, no el muerto, el alma del muerto sale de su tumba y se va a los hogares, en este caso a la que le corresponde. Ahí encuentra un altar donde está todo lo que le recuerda a su foto, los alimentos que le agradaban, y los pétalos. Ya una vez que esa estancia está por un día más o menos, facilitan el camino de regreso al lugar donde estaba. Así es. Es de alguna manera es la visita que nos hacen desde el más allá. Es estos espíritus, y que de alguna manera uno los quiere recibir con alegría. Le recibe con el traste, con la comida que más les gustaba, el postre, la fruta que más les gustaba. Algunos gustaban tomar café frecuentemente, a algunos les gustaba tomarse su tequilita. Bueno, pues ahí en el altar es el lugar idóneo para poner todos esos elementos que pues le daban la característica a ese personaje. Oye, pero ¿te acuerdas que habían unos manjares? Por ejemplo, los alimentos, el mole, por ejemplo, si era que le gustaba. Pero ¿tú te acuerdas que cuando en la casa había un altar, tú no podías comer? Tú como vivo no podías comer de ahí. No, definitivamente. Era un sacrilegio, era algo grosero hacer eso. Sí. Ya terminando la visita, ya podías comer en un momento determinado. Exacto. Así que los muertos no comían.
Realmente los vivos eran los que se aprovechaban Bueno, de a esta decir de mi situación. mamá, yo recuerdo que alguna vez le pregunté, bueno, sí, pero si no comen, no se lo comen, ¿cómo? Sí se lo comen, les traen la esencia del alimento que les hemos Así puesto es. ahí. Lo que dejan es la parte física, la que nosotros vemos, pero la esencia, el sabor, la sustancia se la llevan. Y que eso es realmente lo que a ellos les agradaba de las comidas. Entonces pues ya me quedaba yo muy tranquilo, ¿no? Oye, Porque, pero también hay una cosa muy importante, muy interesante, Martín, que siendo México un país tan extenso, no todos celebramos, por decirlo, recordamos a nuestros muertos. Estas son tradiciones que por lo regular se llevan allá para el sur, el centro y sur del país. Los estados pegados a la frontera, por lo regular, copian o siguen los festejos, las tradiciones, en este caso el hermano país. Así que eh, hay diferentes tipos de manifestaciones, porque el Halloween en un momento determinado también habla de la muerte, pero en mi particular punto de vista es una forma muy morbosa de tratar en este caso la muerte. Mientras en México se habla con respeto, se recuerda al muerto y de alguna manera la esencia, como dice mi hermano, la esencia del muerto vuelve a nosotros, a sus seres queridos, convive con nosotros y regresa. Para el mexicano la muerte siempre se le ha calificado como que el mexicano se burla. No, no nos burlamos. Tenemos un sentido muy respetuoso y muy especial de la muerte. Sabemos que tarde que temprano vamos a dejar este mundo material. Sabemos. Esto que hacemos en alusión, el pintarnos, que ya me llevó la calaca con las canciones, no es una burla, es una manera de hacer más digerible un paso normal. Así como este tipo de tradiciones hay infinitamente en nuestro país, ricas en tradiciones. Pero lo más importante es, ¿tú sabías eso? ¿Sabías lo que significaba? Cada elemento en el altar tiene un significado. El que vengan las almas de los muertos tiene un significado para los vivos. El ir al panteón, el que muchos lo aprovechan para emborracharse, bueno, pues esas ya son distorsiones de muchos jóvenes, pero el sentido real, específico de la celebración de Día de Muertos es muy, muy bonito. ¿Tú qué piensas, Martín? y fíjate que hay una diferencia muy importante entre el Día de Muertos y el concepto que tiene el mexicano acerca de la muerte. La muerte generalmente es un tema muy complicado para manejar en muchos países. Y aquí lo hemos manejado de una manera que da la apariencia que nosotros nos reímos de la muerte. Y no, pues es innegable que todos le tenemos miedo a morir en algún momento, y que ese temor de alguna forma pues queremos transformarlo en una aparente amabilidad hacia la muerte, ¿no? Es como mostrar nuestro respeto ante ese personaje tan importante al cual pues de alguna manera todos vamos a llegar. Todo, en un momento dado va a llegar la muerte y nos va a llevar. Una de las frases muy comunes que escuchamos de la muerte es que, bueno, cuando te toca y cuando no, no. Quiere decir que aunque te pongas, Si no te si no te toca, toca, no te va a tocar. Y aunque le trates de huir que en otra. trates de huirle, si te toca, Te- donde te toque, ahí te va a llevar. Entonces quiere darle una connotación diferente, pues tenemos, ah, como pueden ver, pues muchas aportaciones a la muerte y tratamos de vivir con ese temor, con ese miedo y que por supuesto inventamos incluso hasta historias macabras, nos gustan las historias macabras a los mexicanos, esto de la Llorona. leyendas
que el fantasma, que aquí en todos los países del mundo tenemos fama de que en nuestro país pues se desarrollan todos los fantasmas habidos y por haber, ¿no? Muchas leyendas. Y pues viene mucho en tanto en el manejo que le damos a la muerte, y por esa razón como que la gente pues no lo percibe tan, digamos, de forma tan importante como nosotros. Por eso es que a lo mejor la muerte para nosotros no nos daña, no nos lastima tanto. Por eso la podemos tener a un lado y pues no pasa nada. No es símbolo de que nos cause terror, porque sabemos que cuando nos toca, pues nos toca, y aunque hagamos todo lo posible por no estar ahí, de todos modos nos vamos a ir. Existen incluso muchas expresiones de los mexicanos en ese sentido, películas. Ahí está, por ejemplo, en esta esquina podemos ver el dibujo de Posadas, un dibujo que habla sobre la muerte precisamente. Se hizo famosa esta caricatura, por así decirlo, ¿no? Pero en donde vemos a la Catrina riéndose, como burlándose pues de que cuando ella quiera puede ir por quien ella quiera, y pues no va a haber poder humano que lo impida. Se han hecho películas. Ahí está la película de Macario, una película muy interesante que ustedes, si tienen la oportunidad de ver, véanla. Vale la pena descubrir esa idiosincrasia que se tiene en respecto de la muerte. La verdad es que los seres humanos somos como que tratamos de no hablar mucho de la muerte porque sabemos que algún día nos va a tocar. Y el mexicano pues de alguna manera trae a la muerte consigo permanentemente, habla de ella, tiene frases, hace películas, hace referencia a ella en sus tradiciones, en sus modos de actuar, va al panteón cada vez que cumple años alguien que ya falleció, ¿no? Porque tiene que ver el que cumpla años y el día que falleció también le llevan más flores. Ellos suponen que su espíritu debe de estar ahí, y de ahí pues nacen todas las ideas y creencias que se nos han ido pues heredando tradición por tradición por tradición, y que hoy en día disfrutamos mucho. Muy bien, esperemos que esta pequeña cápsula informativa tenga la finalidad precisamente de dar un poquito más de datos acerca de lo que es este Día de Muertos. Recuerde que estamos en Megalópolis HS en YouTube. Suscríbase, no le cuesta absolutamente nada. Tenemos muchísimo más sorpresas, pero queremos irlas dando poco a poco. Yo creo que es importante conocer realmente de dónde venimos, cuáles son nuestras tradiciones, nuestra cultura, y comprender de una manera interesante hacia dónde vamos. Es un gusto. Recuerde que en el caso de su servidor, todo lo que salga de mi boca es mi responsabilidad. La responsabilidad de ustedes es formarse una opinión. Gracias, Martín. Gracias, Rafael. Y hasta la próxima. Gracias a todos.